en materia económica, se informó esta semana que se han recuperado, se ha estado informando, ¿no?, de cómo se han recuperado los empleos formales. Esto lo podemos saber por cuánta gente está inscrita al Instituto, al IMSS, al Instituto Mexicano de Seguro Social, y se ha recuperado el 80% de los empleos perdidos durante la pandemia. Además de esto, también se informó, se reiteró, porque ya se había informado, que se espera que México crezca en un 6% para este año 2021, que es parte de la recuperación económica post pandemia. Entonces, pues son buenas noticias ambas. Falta ese 20% de los empleos perdidos en pandemia. Recordarle aquí a la gente que muchos de estos empleos que no se han podido recuperar son de mujeres. Las mujeres hemos tenido un problema muy complicado para regresar a los empleos formales que teníamos antes, porque la escuela se suspendió. Entonces, muchas de las mujeres que antes llevaban a sus hijos e hijas a la escuela, a las guarderías, mientras ellas se iban a trabajar, pues durante el COVID no pudieron hacerlo. Entonces, conforme vamos regresando a la escuela, estos empleos esperamos que se puedan recuperar muy pronto. También para las personas que no estuvieron enteradas, el tema de gas bienestar sigue siendo un tema principal en la agenda pública. Esto ya lo habíamos hablado aquí en Sin Censura mucho. En lo personal es uno de las estrategias y de las propuestas que ha tenido el presidente López Obrador que a mí más me gusta, porque creo que es una manera muy, muy hábil de regular un mercado que había estado totalmente desregulado y que había podido el sector privado subir los precios de la manera en la que ellos quisieran, ¿no?, del gas. Entonces, con Gas Bienestar lo que se hace es, bueno, pues aquí está el precio máximo que puedo poner, la Profeco lo determina, y para asegurar que toda la gente, que nadie se quede sin gas, pues se crea esta empresa que se llama Gas Bienestar, y esto se empezó a hacer aquí en la Ciudad de México para que, porque pues es uno obviamente la zona conurbada más llena, y pues para garantizar que el gas lo tuviera toda la gente. Ha habido algunas protestas afuera de Gas Bienestar ayer por la noche, pero bueno, esto recordamos que el tema de las resistencias en contra de este nuevo régimen, donde el gobierno se hace cargo de las cuestiones básicas de la vida pública, pues siempre hemos visto resistencias, ¿no? Lo vemos casi en cualquier política pública donde el gobierno decide retomar la rectoría de la vida pública, y no es la excepción. Recordar también algunos paralelismos con el huachicol. Es un esfuerzo, digamos, que el gobierno pide que hagamos como sociedad, y el gobierno al final de cuentas dice que se va a abastecer en el caso del huachicol, de la gasolina, y ahora del gas. Entonces, sin duda es una buena noticia. También les platico que Hacienda indicó que su estrategia tributaria se concentra y se seguirá concentrando en que ya no se evadan impuestos de los altos contribuyentes. Aquí recordarle a la gente que los altos contribuyentes en el periodo neoliberal y en gobiernos anteriores no estaban pagando lo que les correspondía. Entonces, parte de la apuesta del gobierno federal ha sido que no sería quizá la mejor idea política subir los impuestos si ni siquiera estamos pudiendo cobrar los impuestos que ya están en la ley, porque los grandes contribuyentes pues ahora sí que se habían hecho guajes con pagar su parte. Entonces, aquí quisiera yo darles un dato, que México es el único país donde se incrementó la recaudación de impuestos durante la pandemia. Esto es un dato muy importante, lo repito. México es el único país donde se incrementó la recaudación de impuestos durante la pandemia. ¿Esto qué significa? Que el SAT, que además, desde mi punto de vista, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, ha hecho un grandísimo trabajo. Ella, bueno, en realidad ha estado detrás de los grandes contribuyentes, los millonarios, las empresas más grandes, para que no evadan al fisco, ¿no? Entonces, y esto ha
ha traído a México, a la hacienda pública, un colchón de dinero con el que no contábamos antes porque los gobiernos anteriores les regalaban el dinero a los empresarios. Entonces, a mí aquí siempre me gusta comparar esta narrativa que hacen de que el gobierno regala dinero a la gente. En realidad es que cuando el gobierno regalaba, sí es cierto que el gobierno regalaba dinero a la gente, pero los gobiernos anteriores regalaban dinero a la gente. Los gobiernos anteriores le regalaban estas contribuciones a Televisa, a TV Azteca. La semana antepasada hablábamos del libro del presidente y ahí él saca una lista, lo que es que no lo tengo aquí a mi lado si no se los enseñaba, pero él saca una lista de todas las condonaciones de impuestos que se hacían a las grandes empresas durante el periodo de Felipe Calderón y cómo se incrementaron estas durante el periodo de Peña Nieto. Y aquí, obviamente, esto ya lo saben y se platicó durante la semana, pero estas condonaciones de impuestos, sobre todo en el periodo de Peña Nieto, eran excesivas para compañías, por ejemplo, como Televisa. Así mismo, estos personajes también dieron muchísimo dinero a algunos de los periódicos, por ejemplo, el Universal, para que pues obviamente no hablaran mal de ellos, ¿no? Entonces, estos son cosas que antes no sabíamos y ahora sí, y pues se celebra, ¿no? Que esto sea público y que la gente podamos entender por qué, de dónde vienen las líneas editoriales de los grandes periódicos, los grandes medios de comunicación, pues cuando el gobierno les da tanto dinero, ¿no? Y luego, pues es la misma gente que argumenta que no se le deba dar dinero al pueblo. Pero ellos sí quieren seguir llevándose los grandes millones, ¿no? Pero se quejan de las pensiones de adultos mayores, que es un ingreso digno, pero pues que no hace millonario a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo digno de celebrarse también. Bueno, también esta semana parece que sí estuvo movida. Yo en un principio les iba a decir que no estuvo tanto, pero hay varias noticias. Todavía tengo unas 3 más y ya empezamos a nuestra mesa de diálogo con mi querido Manuel Ibarra, que ya nos está esperando. Nada más les platico que esta semana AMLO, bueno, estuvo la reunión de alto nivel en Estados Unidos, a la cual acudió el canciller Marcelo Ebrard. Y esta reunión era con la intención de iniciar una nueva etapa en la política migratoria, en donde se busque el bienestar y el desarrollo de los pueblos centroamericanos y no nada más frenar la migración y no tratar de cortar el problema de la migración masiva como si esto no tuviera un origen. Y lo que el presidente López Obrador, ahora encabezado este esfuerzo por el canciller Marcelo Ebrard, buscan es decirle a nuestros, a Estados Unidos, bueno, a ver, aquí hay un problema de fondo, que es que nuestros hermanos, hermanas centroamericanas, pues carecen de recursos, carecen de programas sociales, y lo que propone el presidente López Obrador es que nosotros podamos, entre México y Estados Unidos, apoyar a los pueblos de Centroamérica para que ellos puedan desarrollar programas similares a los que hemos desarrollado acá en México, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. Entonces, esto es claramente un giro muy fuerte en la manera en la que se llevan las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿no? Antes, pues, las decisiones de política exterior mexicana las tomaba Estados Unidos, las tomaban desde Washington, y ahora pues ya tenemos una política exterior soberana, una política exterior donde nosotros tenemos ideas, las planteamos, las impulsamos y pedimos que Estados Unidos colabore con nosotros. Entonces, bueno, esto definitivamente es algo trascendente, nuevo en la manera en la que vemos nuestra relación con Estados Unidos. Y bueno, antes de pasar a nuestra mesa, esta semana fue muy difícil en términos de desastres naturales en nuestro país. Hubo lluvias muy fuertes en el centro del país, pero que afectaron de manera muy fuerte a Hidalgo, al estado de Hidalgo, y causaron el desbordamiento del río Tula.
el cual inundó uno de los hospitales del IMSS. Desgraciadamente causó la muerte de 16 personas. Se evacuó al resto de esas personas, muchas de esas personas estaban conectadas por COVID y pues al apagarse la planta, se inundó la planta generadora de electricidad cuando se fue la luz, no pudo prender y desgraciadamente falleció. Las personas, lamentamos muchísimo estos fallecimientos y pues informarles que se aplicó el plan de N3, como siempre se aplica cuando hay desastres naturales y bueno, los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, más de 1,000 elementos, se trasladaron a la zona afectada para poder ayudar a las personas damnificadas. Como ya recordarán, antes estaba el Fonden, que era un fideicomiso que no tenía fondo y que se robaba muchísimo dinero. Ahora lo que se está haciendo es que se hace un censo, se toca puerta por puerta, se hace una evaluación de cuáles son los daños de las personas y de las casas, y el dinero se va directamente a la gente, a las personas damnificadas. Se va a otorgar electrodomésticos, por el momento obviamente albergues, comida, evidentemente, y posteriormente se ayudará a las personas que sufrieron daños en sus viviendas a que se puedan volver a poner de pie. Y el otro desastre natural, que afortunadamente no fue un desastre, pero fue un susto para los que vivimos acá en la Ciudad de México y en Acapulco, fue el temblor de esta semana. El lunes en la noche hubo un sismo lunes en la noche, ya me hice bolas. Yo salí, no saben, descalza. Si les contara yo cómo me fue a mí, yo estaba como más asustada que nada. Era de esas vecinas que no paraba de temblar. Pero bueno, fue 7.1 con epicentro cerca de Acapulco, Guerrero. Acá en la Ciudad de México se sintió muy fuerte, pero afortunadamente no hubo daños. Tampoco en Acapulco hubo daños, nada más desgraciadamente falleció un joven que iba en una moto y le tocó el sismo en la moto, pero no hubo daños mayores, nada más el susto con la lluvia, algunos transformadores, y se fue la luz en muchos lugares por un rato, pero la CFE hizo lo posible por restaurar la electricidad lo antes posible. Y pues bueno, del susto no pasó. Ahora sí que a los que nos tocó acá nos comimos un pan y pues a dormir con un poco de susto, pero afortunadamente las alarmas sísmicas funcionan muy bien, suenan antes de que empiece el temblor. Entonces muchos de nosotros podemos salir corriendo, ¿no? De nuestras casas. Pues ahora sí, nada más saludo de volada aquí. Juan Silva, ¿cómo estás? José, Francisco, Juan Mendoza, Gonzalo, Marcelino, Héctor, Verónica, ¿cómo están? Buenas tardes. Carmen Ávila, Alejandro Martínez, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar por acá. Ismael, y le doy un abrazo fuerte y muchísimas gracias a Adolfo Gómez, que nos apoyó con un super chat. Muchísimas gracias, querido Adolfo. Te mandamos un beso y un abrazo desde la familia de Sin Censura. Gracias a ustedes, a diferencia de los medios corporativos que sobrevivían de dinero público, nosotros sobrevivimos gracias a ustedes y pues se los agradecemos muchísimo.